Cortázar fue escritor, profesor, guionista y traductor argentino. Nació en Bruselas en agosto de 1914. Sus obras se destacan por el alto nivel intelectual y la forma en que trata sentimientos y emociones. En 1935 inicia estudios de filosofía y letras. Fue profesor de universidad, de la cual tuvo que retirarse en los años 40 por problemas políticos. Se traslada a París, donde inicia labores con la UNESCO como traductor, luego de conseguir el título oficial en inglés y francés. Aunque en 1938 publicó Sonetos Presencia, luego revistas y artículos literarios, solo hasta la publicación de Rayuela se hizo famoso en 1963. Al realizar un viaje a Cuba, se empiezan a notar sus inclinaciones políticas en apoyo a Fidel Castro, Carlos Amador, entre otros, y eso quedó plasmado en su libro de Manuel en 1973. En los años siguientes se destacan los poemas Pameos y Meopas, los relatos de Octaedro y Queremos tanto a Glenda o un tal Lucas y los autonautas de la cosmopista, de su obra miscelánea. Este último fue escrito en colaboración con su tercera y última esposa, Carol Dulop. En 1984 recibe el premio Konex de Honor en Argentina. Poco antes de fallecer, publica su libro de poemas Salvo el crepúsculo en 1984. Los artículos Argentina, años de alambradas culturales. En 1996 se publica póstumamente su ensayo Imagen de John Keats y en el 2009 aparece Papeles inesperados, una obra miscelánea encontrada por su primera esposa Aurora Bernández. Fallece en París en febrero de 1984. Julio Cortázar fue uno de los creadores del famoso boom literario, que más que literario fue la revelación de escribir retomando el romanticismo, naturalismo y barroco, junto a otros escritores como Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes vuelven a lo clásico, pero sobre todo adoptan una nueva conciencia profesional. El aporte de todos los autores del boom trasciende dada la renovación que trajo a la literatura en forma y fondo, a través de aportes sustanciales con una fuente de experimentación con el lenguaje y madurez narrativa. Esto impuso nuevas formas de leer la novela. El boom introdujo la más extraordinaria forma de conciencia por parte del pueblo latinoamericano, por una parte de su propia identidad. Este cuento, titulado Instrucciones para subir una escalera, explica la manera de subir una escalera, describiéndolo desde la forma y los componentes de la misma hasta el momento en el cual una persona debe hacer los movimientos para poder llegar a la altura que desea. Todo el texto está descrito de lo particular a lo global, sin dar nombres hasta el final, de manera que el lector se imagina o adivina el objeto del cual se está hablando, hasta el momento en el cual el escritor da el nombre del objeto que debe coincidir con lo imaginado. Se empieza por la escalera, luego por el detalle de la ubicación de la parte del cuerpo y finalmente la manera en que se debe mover para poder llegar al objetivo final. En ningún momento se habla de un personaje particular y se habla de un tiempo incierto, ya que solo será utilizado en el momento en que se encuentre una escalera. Si hablamos de su obra, se puede decir que se desarrolló inicialmente con un poco de realismo atronador y descarnado, y el existencialismo trivial, pasando a la fantasía y la magia, siendo propulsor de una corriente literaria conocida como realismo fantástico. Como varios escritores, en sus obras se ve reflejada su vida. En ella relata sus sueños y pesadillas, lo cual en su caso funcionaba como terapia. Se consideraba un escritor aficionado, ya que para él la literatura y la escritura eran solo algo momentáneo. Se dedicaba principalmente a la música, lo único que sabía hacer bien, decía él. Sin embargo, para él la escritura era una operación musical, la noción del ritmo y de la eufonía, pero por mucho tiempo se negó a publicar poesía, pues le era una actividad un poco vergonzante. Esto sin imaginar lo importante que sería. De esta forma, Cortázar cambió para siempre la percepción de la literatura latinoamericana en el mundo, donde a través de sus escritos quiso recalcar la especial y antigua relación de Francia y París con las letras conjuntas de Latinoamérica, que inclusive data mucho antes de lo que aquí hemos llamado el boom. Este autor sin duda hace una lectura de la literatura desde la pregunta sobre una proximidad vanguardista que se veía venir,
donde efectivamente queda notado la dificultad en delimitar con precisión el lugar de una subjetividad que pretende describir el propio Cortázar, de esa desarticulación de su gran obra literaria. Se puede afirmar entonces que la literatura de Cortázar continúa el camino abierto buscando la modernidad que en ocasiones suele ser tardía en cuanto a que los demás autores siguen cuestionando el camino de su propio escrito. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Julio Cortázar.